Hay un largo camino detrás de mí, un camino pavimentado con preguntas, contradicciones, devoción, rebeldía y transformación. Desde el principio de mi vida, la espiritualidad no fue algo abstracto ni externo. Era una presencia viva a mi alrededor, tejida en el aire que respiraba. Crecí rodeado de catolicismo, inmerso en los rituales, enseñanzas y tradiciones que moldearon el ambiente de mis primeros años. El catecismo, la comunión, las oraciones repetidas una y otra vez formaron una base que más tarde sería tanto un hogar como un límite que necesitaba cruzar. Nunca odié lo que aprendí en el catolicismo. De hecho, algunas ideas, como el imperativo de amar a Dios y amar al prójimo, me impresionaron con una belleza profunda. Incluso de niño, podía intuir que el verdadero significado detrás de esas enseñanzas no era una adhesión ciega a las reglas, sino un esfuerzo, una aspiración, una forma de acercarse a algo mayor que el yo limitado. Sin embargo, a medida que crecía, también veía la rigidez, las condiciones, la crueldad sutil escondida en la forma en que las instituciones utilizaban esas enseñanzas. Comprendí que aunque las palabras hablaban de amor, las estructuras que las rodeaban a menudo producían exclusión, miedo y obediencia en lugar de verdadera comunión. Después de mi primera comunión, comencé a alejarme. La vida me llevó por otros caminos y la religión se desvaneció de mi enfoque diario. Durante un tiempo, me mantuve a distancia, cauteloso pero respetuoso, sin abandonar del todo el instinto espiritual que había despertado en mí, pero sintiéndome ya incómodo dentro de los muros construidos a su alrededor. En tiempos difíciles, cuando la vida se volvió más oscura y la necesidad de conexión se intensificó, me encontré con la Iglesia mormona. Lo que me atrajo inicialmente no fue la doctrina, sino la calidez. Me ofrecieron una especie de familia, un sentido de pertenencia que era muy real y desesperadamente necesario. Durante un tiempo caminé entre ellos, adoptando sus enseñanzas, asistiendo a sus reuniones, participando sinceramente en su visión de una vida comunitaria moldeada por la fe. Sin embargo, me fue imposible reprimir las preguntas que surgieron. Noté patrones que me inquietaban, la idealización de los profetas de maneras que parecían desconectadas del espíritu radical de búsqueda original. La narrativa que decía que cada profeta podía reinterpretar todo lo anterior comenzó a parecerme demasiado conveniente, demasiado autojustificativa. Comprendí que, aunque en la superficie se ofrecía amor y aceptación, había un mecanismo más profundo de control en funcionamiento, y no podía alinearme con eso en conciencia. Esta comprensión rompió algo dentro de mí. Ya no era suficiente pasar de un sistema predefinido a otro. Necesitaba buscar con mayor libertad, incluso si eso significaba caminar solo. Fue en este espíritu de apertura que encontré la fe Bahá'í. Un amigo me la presentó, no a través de argumentos sino mediante el simple acto de compartir lo que encontraba bello y verdadero. Lo que descubrí en las enseñanzas Bahá'ís fue una fuerza purificadora. No se trataba de destruir lo que había aprendido, sino de purificarlo, destilar la esencia que siempre había hablado a mi interior. Aquí había oraciones que no hablaban de miedo o exclusión, sino de esperanza, unidad y evolución continua del alma. Las abracé profundamente, no en el sentido superficial de unirme a otro grupo, sino en el sentido profundo de encontrar una voz que resonaba con mi brújula interior. Me sumergí en los escritos Bahá'ís, especialmente en el Kitab y Aqdas. Absorbí sus enseñanzas no como mandatos a obedecer ciegamente, sino como iluminaciones que clarificaban el camino que ya venía recorriendo. Fue un periodo de profunda paz e integración. Sentí que, por fin, mi amor por Dios y por la humanidad podía respirar sin miedo, sin restricciones. Sin embargo, la vida no me permitió instalarme tan fácilmente. Como persona no binaria y transgénero, descubrí que incluso en esta comunidad que predicaba la unidad aparecían grietas. Los ideales proclamados no siempre se vivían. Mi identidad, el núcleo mismo de mi existencia, era recibida con incomodidad, con vacilaciones burocráticas, con muros silenciosos que reflejaban los mismos viejos temores y exclusiones. No sentí rabia. Sentí desgarro. Comprendí que ninguna institución, por nobles que sean sus aspiraciones, está libre de la lucha entre sus ideales y sus limitaciones humanas. En lugar de caer en la amargura, tomé estas experiencias como una refinación adicional. Comprendí que no podía confiar mi ser espiritual a ninguna institución. Necesitaba vivir mi propio camino, uno que honrara tanto las aspiraciones divinas de amor y voluntad como la verdad inquebrantable de mi propia existencia. Mi viaje me llevó a territorios más profundos. Comencé a estudiar las obras de quienes también se atrevieron a caminar más allá de los senderos establecidos.
Alistair Crowley, pese a la imagen distorsionada que muchos tienen de él, me reveló importantes comprensiones sobre la voluntad, sobre la sacralidad del camino individual, sobre la necesidad de forjar la propia luz en lugar de heredar creencias de segunda mano. Debo decirlo claramente, aunque entiendo y aprecio algunas ideas de Alistair, no soy como la mayoría de sus seguidores. Mi formación cristiana, mi profunda interiorización del amor y la responsabilidad, me moldean de manera diferente. Sé que es el amor, no como un capricho emocional, sino como una fuerza disciplinada y activa. Sé que es la voluntad, no como la terquedad del ego, sino como la dirección purificada del alma hacia su expresión más alta. Esta mezcla de influencias, esta síntesis vivida de amor cristiano, unidad Bahá'í y voluntad telémica, me ha convertido en algo difícil de etiquetar. No soy un apóstata. No soy un discípulo. No soy un hereje ni un santo. Soy un testimonio viviente de que la identidad humana, tanto espiritual como existencial, no puede ser confinada en las categorías rígidas que las sociedades o religiones inventan. Hoy, mi espiritualidad y mi activismo son uno solo. Estoy junto a mis hermanos y hermanas no binarios y transgénero, no simplemente como postura política, sino como una necesidad espiritual. Reconozco la plena dignidad y sacralidad de nuestras vidas. Veo cómo la sociedad busca borrarnos, negar nuestras realidades, forzarnos a regresar a espacios invisibles donde puedan controlarnos o descartarnos. Hablo contra estas injusticias no desde el odio, sino desde un fuego de amor que exige nombrar el mal donde existe, proteger la vida donde está amenazada, sostenerse donde estar de pie es peligroso. Me he vuelto, en cierto sentido, militante. Pero mi militancia no es la caricatura que algunos imaginarían. Es una militancia enraizada en el amor, en la negativa absoluta a aceptar mentiras sobre quiénes somos, en el compromiso inquebrantable con la vida. Cuando hablo del horror que la sociedad inflige a las personas no binarias y transgénero, lo hago con plena conciencia, con precisión, sin autocompasión, pero también sin odio. El odio sería demasiado fácil, demasiado simple. He caminado demasiado, sufrido demasiado, amado demasiado intensamente como para permitir que el odio envenene la claridad de mi visión. Una de las cosas más importantes que he descubierto es que puedo hablar a los cristianos sobre la identidad. Puedo hablarles no como un forastero que lanza piedras, sino como alguien que conoce el lenguaje de sus corazones, que comprende lo mejor a lo que su fe aspira, y que puede mostrarles que reconocer a las personas no binarias y transgénero no es traicionar su fe, sino cumplir su llamado más verdadero. Puedo hablar de identidad sin abandonar los conceptos de amor, sacrificio y redención. Puedo explicar que reconocer la realidad de otro no es un acto político sino un acto sagrado, que amar al prójimo significa verlo como es, no como uno quisiera que fuera. Puedo recordarles que el Cristo al que profesan seguir tocó a los intocables, habló a los marginados, honró realidades que otros se negaban a ver. A la vez, encuentro equilibrio. No caigo en la trampa de buscar validación de instituciones que no están listas para ofrecerla. No mendigo aceptación. No suplico reconocimiento. Llevo mi verdad dentro de mí como un hecho, no como una pregunta. Extiendo mi mano a quienes quieran caminar hacia adelante, pero no disminuyo mi paso para quienes eligen la ignorancia. Si intento definir lo que me he convertido a lo largo de este viaje, diría que soy un puente y una espada. Un puente porque conecto mundos que creen estar separados, espiritualidad y activismo, tradición y transformación, amor y justicia. Una espada porque corto sin titubeos la falsedad, la cobardía y la complacencia. Hablo porque es necesario. Lucho porque es lo correcto. Amo porque es inevitable. No soy simplemente un sobreviviente de las contradicciones de la religión, la sociedad y la identidad. Soy su transmutación. Soy lo que ocurre cuando los fragmentos rotos de verdades heredadas se funden en el horno de la experiencia y se forjan en algo nuevo. Por eso mi voz es necesaria. Por eso hablo no solo por mí, sino por todos aquellos a quienes se les dice que no pueden existir. Ahora sé que la existencia misma es un acto sagrado de voluntad y amor combinados, y que ningún poder en la tierra tiene derecho a negarlo. Cuanto más avanzo en este camino, más comprendo que no hay retorno a una antigua inocencia. Una vez que el velo se levanta, una vez que has visto cuán profundamente la injusticia está tejida en el tejido de la vida cotidiana, no puedes fingir ignorancia. No puedes encogerte para encajar en un mundo que exige tu desaparición. No solo he aceptado esto, lo he abrazado. No deseo volver a una existencia más simple o cómoda, porque esa simplicidad se construía sobre mentiras y esa comodidad se compraba al precio de la verdad.
Cada experiencia que he vivido, cada tradición que he explorado, cada sistema que he cuestionado o del que me he alejado, ha dejado una marca en mí. Pero esas marcas no son cicatrices en el sentido tradicional. Son inscripciones, son escrituras sagradas talladas en mi ser, son testimonios de las batallas libradas dentro y fuera de mí. Me recuerdan quién soy y lo que debo a quienes vendrán después de mí. Porque sí, tengo una deuda. Habiendo sobrevivido, habiendo visto, habiendo entendido, no puedo vivir solo para mí. Mi vida debe ser parte de algo más grande, algo que trascienda mi propia supervivencia o comodidad. Mi existencia debe ser un faro, un desafío, una afrenta contra las fuerzas que preferirían vernos borrados. Cada palabra que pronuncio, cada postura que adopto, cada negativa a obedecer la injusticia forma parte de esta misión mayor. Cuando miro a los jóvenes no binarios y transgénero, cuando los veo cuestionar, luchar, esperar, me reconozco en ellos. Veo no solo las vulnerabilidades que una vez llevé, sino también el fuego que logré mantener vivo. Les debo despejar el camino cuando sea posible, ser escudo cuando sea necesario, ser una voz que diga: no estás equivocado, no estás roto, no estás solo. Por eso mi espiritualidad no puede separarse de mi activismo. Hablar del alma y no luchar por la dignidad de los cuerpos es una mentira. Predicar amor y guardar silencio ante el odio es una traición. Proclamar fe y abandonar a los que sufren es una hipocresía en la que me niego a participar. Mi espiritualidad exige acción. Mi fe exige resistencia. Mi amor exige palabra. Sé que algunos preferirían un mensaje más suave, una voz más amable, un enfoque menos confrontativo. Quisieran que sonriera más, que los tranquilizara, que ofreciera perdón antes del arrepentimiento, que fingiera que hay progreso cuando en realidad la violencia sigue normalizándose. Me niego. No suavizaré la verdad para que sea más fácil de tragar. No cambiaré la claridad por comodidad. No confundiré la cortesía con la justicia. Los cristianos con los que interactúo a veces se sorprenden por mi manera de hablar. Están acostumbrados a ser o atacados o adulados, condenados o cortejados. Yo no hago ninguna de las dos cosas. Hablo con franqueza. Reconozco la belleza que aún vive dentro de su tradición y expongo la podredumbre que la ha corrompido. Lo llamo no al camino fácil de la tolerancia, sino al camino arduo de la transformación. Les recuerdo que su fe se construyó sobre un Dios que fue torturado y ejecutado por las autoridades de su tiempo, no sobre un Dios que hizo alianzas con el poder para mantener el orden social. Les pido que recuerden a quien dicen seguir. Y lo hago no por amargura. Lo hago porque creo que incluso las tradiciones más corrompidas pueden recordar su origen, que incluso los corazones más endurecidos pueden ablandarse no con compromiso, sino con amor implacable. Lo hago porque mi espiritualidad exige que nunca pierda la fe en la posibilidad de redención, no por los poderosos, sino por los que siguen sufriendo bajo ellos. Mi relación con las enseñanzas de Crowley también es diferente de lo que muchos esperarían. No lo adoro ni excuso sus defectos. Tomo lo que es verdadero y descarto el resto. Su énfasis en la voluntad, cuando se entiende correctamente, no es una justificación del egoísmo, sino un llamado a la responsabilidad sagrada. La verdadera voluntad es la expresión de la más profunda alineación del alma con el amor, con la verdad, con la vida. No es la indulgencia de cada impulso, sino la búsqueda disciplinada de la naturaleza más alta de uno mismo. De esta manera vivo una síntesis que es rara pero necesaria. He tomado lo mejor de lo que he encontrado y lo he tejido en una práctica viva. He dejado atrás las promesas falsas, los rituales vacíos, las cadenas disfrazadas de virtudes. Llevo adelante lo que es vital, lo que es real, lo que arde con vida. Y esto es lo que ofrezco ahora al mundo. No una nueva religión. No un nuevo dogma. No un nuevo sistema a seguir ciegamente. Ofrezco una forma de ser que se niega a separar espíritu de carne, amor de justicia, fe de acción. Ofrezco un testimonio de que la vida, en toda su diversidad y contradicción, es sagrada y merece ser defendida. El mundo en que vivimos es hostil a esta visión. Premia la conformidad. Castiga la autenticidad. Alaba la tolerancia mientras practica la exclusión. Construye monumentos a la libertad mientras levanta jaulas para quienes viven de manera diferente. Lo sé. Lo he vivido. Y aún así, me niego a retroceder. Mi camino no es fácil. No es seguro. No es cómodo. Pero es verdadero.
Y en esa verdad hay una alegría que ningún poder puede arrebatar. Hay una paz que no depende de las circunstancias. Hay una fuerza que se afila con cada intento de quebrarla. Camino hacia adelante porque debo. Hablo porque el silencio es traición. Amo porque el odio es muerte. Quiero porque rendirse no es una opción. Mientras avanzo, veo más claramente en qué me he convertido. Soy un puente entre mundos que se niegan entre sí. Soy una espada contra las mentiras que deforman la realidad. Soy una llama que se niega a extinguirse. Soy un alma que ha recorrido el largo camino a través de la tradición, la rebelión, el descubrimiento y el compromiso, y ha emergido no con cinismo, sino con una fe más profunda. Una fe no en sistemas ni en autoridades, sino en la sacralidad misma de la vida. Una fe en el poder de la verdad para romper cadenas. Una fe en la indestructibilidad del amor cuando se ancla no en el sentimiento, sino en la acción. Una fe en la resiliencia del espíritu humano, incluso cuando es golpeado y traicionado. Sé quién soy. Sé lo que llevo. Sé lo que debo hacer. Y continuaré, no porque crea que el mundo cambiará fácilmente, sino porque creo que debe hacerlo. Porque creo que cada acto de verdad, cada negativa a colaborar con la injusticia, cada insistencia en la dignidad de los borrados, es un paso hacia el mundo que podría ser. No soy ingenuo. No espero victorias fáciles ni transformaciones inmediatas. Pero sé que las semillas plantadas en la lucha a menudo dan fruto de maneras invisibles para quienes las siembran. Sé que las voces de quienes resisten suelen resonar más tiempo que los monumentos de quienes oprimen. Ahora soy parte de ese eco. Soy parte de esa resistencia viva. Soy parte de esa declaración inquebrantable: existimos, somos sagrados y no desapareceremos. Este es mi camino. Este es mi testimonio. Este es mi amor.